reconocer que Jesús es el Señor y sentirse verdaderamente siervo suyo. Es una gracia muy grande. Uno no puede con su solo esfuerzo, con su sola reflexión, llegar a proclamar el señorío de Jesús y puede con sus solas fuerzas sentirse verdaderamente servidor, siervo del Señor. Es una gracia que el Espíritu Santo concede a quien se la pida. Si ustedes salen de este retiro con esa sola luz dada por el Señor, de que Cristo es el único Señor y que delante de Él somos únicamente siervos, saldrán con un fruto muy grande de este encuentro. Porque la vida cambia fundamentalmente cuando uno de veras dedica su vida a servir con alegría a Jesús. Cuando uno no está buscando su gloria, no está buscando sus triunfos, no está buscando sus intereses, sino los del Señor. Aquellas personas que le dicen a Jesús: cuida tú de mí y de mis intereses. Yo cuidaré de ti, Jesús. Cuidaré únicamente de tu gloria. Esas personas que hacen ese pacto, esa alianza con el Señor, son las que de veras entran en un camino de perfección. Vamos a referirnos ahora a otra disposición o sentimiento que debe tener el servidor del Señor en la renovación, y es la humildad. Un servicio humilde al Señor. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 7, leemos lo siguiente: ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando, y cuando regresa del campo le dice: pasa al momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar, y cíñete para servirme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fuere mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Nosotros seremos instrumentos eficaces en manos del Señor en la medida en que seamos siervos humildes. La humildad no consiste en negar los dones del Señor. La humildad no consiste, como creen algunos, en decir: yo soy una persona que no sirve para nada, yo soy una persona incapaz de todo. Las personas que hablan así son acomplejadas, son personas que no han aprendido a amarse, y esa es la primera necesidad de todo hombre y de toda mujer. Una persona que no se aprecie, que no se estime, nunca va a progresar, ni como persona, ni como sierva del Señor. La humildad consiste en ver las cualidades y los dones que nos ha dado el Señor y dedicarlos únicamente a la gloria del Señor y no a nuestra vanagloria. No hay persona que no tenga cualidades o carismas. Es curioso que el término carismático
sea tan despreciado y que a veces sea oído con disgusto por sacerdotes, a veces por religiosas. Esta gente parece que no hubiese leído nunca la palabra de Dios. En la carta a los Corintios dice San Pablo: cada uno recibe la comunicación del Espíritu para el crecimiento de la Iglesia. O sea que no hay persona en la Iglesia que no tenga uno o varios carismas, no olviden esto. Todos hemos recibido carismas. Carismas son actitudes que el Señor nos da para que al ejercerlas bajo la acción del Espíritu ayudemos al crecimiento de los demás. El sacerdote, claro, tiene un carisma especial que no tienen los demás. El de ser el ministro del Señor, poder consagrar, poder perdonar pecados. La religiosa tiene lo que llama muy bien Puebla un carisma de carismas. Ella es una carismática por profesión, porque la vida religiosa es para servicio de toda la comunidad, pero todo seglar tiene uno o varios carismas, o sea, actitudes, óiganlo bien, con cuyo ejercicio bajo la acción del Espíritu se benefician los demás. Vuelvo a repetir las palabras de San Pablo: cada uno recibe la comunicación del Espíritu para el crecimiento de la Iglesia. Entonces, es una necesidad en cada uno de nosotros descubrir los carismas que el Señor nos ha dado. Unos tienen carisma de enseñanza, otros tienen carisma de servicio, otros tienen carisma para la catequesis, otros tienen carisma para consolar, otros tienen carisma para animar a los demás, otros tienen carisma de curaciones, otros tienen carisma de exhortación. Cada uno tiene uno o varios carismas, una o varias actitudes o cualidades con cuyo ejercicio, insisto, bajo la dirección del Espíritu, puede ayudar a los demás. La humildad no es negar esto, cuidado con tener una idea falsa de humildad. La humildad es descubrir los valores que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, los carismas con los cuales nos ha enriquecido a todos. Todos en la Iglesia somos carismáticos, óiganlo bien, todos. Gústenos o chóquenos el nombre, pero esa es la realidad de la Iglesia. Hay que descubrir esos carismas para dos cosas. Primero, para dar gracias al Señor porque ha hecho en nosotros cosas grandes el que es todopoderoso. Esa fue la conducta de María, Nuestra Señora, la persona más humilde que ha existido. No dijo: yo no sirvo para nada. María, la criatura más humilde, no dijo: yo no sirvo para nada, yo no tengo nada. Al contrario, ella dice en su Magnificat: glorifica mi alma al Señor, porque ha hecho en mí cosas grandes el que es todopoderoso. Fíjense bien en esto: ha hecho en mí cosas grandes el que es todopoderoso. Ella descubrió los carismas especiales con los cuales la había enriquecido el Señor para servicio de toda la humanidad. Y ella bendijo al Señor por esto. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es bendecir al Señor por las cualidades que nos ha dado. Cada uno las tiene. No debe sentir envidia por las que tengan los demás. El Señor distribuye sus dones como quiere, porque es el Señor.
alabar al Señor por lo que nos ha dado y alabar al Señor por lo que ha dado a los demás. Hay gente, los envidiosos, que nunca goza. ¿Por qué? Porque no aprecia lo que el Señor le ha dado y vive anhelando y lamentándose porque el Señor le dio a los otros tales o cuales cualidades. La definición de envidia del Padre Astete es muy perfecta. Es un pesar del bien ajeno. Es la gente que vive llena de pesar porque fulana de tal tiene tal cualidad, tiene tal o cual carisma. No goza con lo que tiene y sufre con lo que tienen los demás. Esa es la gente más desafortunada, llamémosla así. No goza con lo que tiene y sufre con lo que tienen los demás. Y después la humildad consiste en dedicar aquellas cualidades que hemos descubierto en nosotros como don de Dios al servicio de los otros y a la gloria del Señor. Ese es el servicio humilde. Dedicar los dones, los carismas recibidos al beneficio de la comunidad, pero con la única preocupación de la gloria del Señor. Cuando nosotros procedemos así y dedicamos el carisma de exhortación, el carisma de enseñanza, el carisma de consuelo, el carisma de sanación, a servir a los demás, pero preocupados por la gloria del Señor, en ese momento es cuando estamos obrando como cristianos, como siervos humildes, que es lo que nos pide la renovación. Esta frase que oímos ahora de labios del Señor, decir somos siervos inútiles, es difícil de entender a primera vista, porque uno puede decir, ¿cómo es que si nos afirman que tengo cualidades que me ha dado el Señor, sin embargo tengo que decir que soy siervo inútil? No hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque esas cualidades las tengo como regalo del Señor. Si Él no me las hubiera dado, no serviría para nada. Si Él me las quita, no serviré para nada. Puede una gotica, por ejemplo, de sangre paralizar mi cerebro y quedar yo inútil, tendido en una cama, inútil. Puede cualquier enfermedad quitarme, por ejemplo, la vista, el oído, paralizarme. ¿Y qué podré hacer entonces? Luego soy siervo inútil porque únicamente puedo hacer algo si el Señor me usa como instrumento suyo. Un violín puede ser maravilloso, o un piano, pero si no hay quien lo ejecute, es un piano inútil. Si nadie va a usar ese violín, nadie va a tocar ese piano, pues es un piano inútil. Lo mismo somos nosotros. Por muchas cualidades que el Señor haya puesto en nosotros, si Él no nos emplea como instrumentos suyos, somos inútiles. O sea que nosotros, después de cada servicio, debemos pensar, el Señor en su bondad se valió de mi miseria para su gloria, a Él el honor. Bendito sea, y le doy gracias porque Él ha querido valerse de un instrumento tan débil como soy yo y decirle cuantas veces, Señor, quieras emplearme, estoy en tus manos. Cuando ya no quieras, con toda la tranquilidad esperaré el encuentro contigo. Lo importante es que yo al final de la vida pueda oír de tus labios esas palabras: alégrate, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero insistir en este punto de los carismas porque es el que se puede prestar a exageración en el orgullo.
Los carismas son necesarios para el crecimiento de la Iglesia. Y aquellas personas que se dedican a combatir los carismas se van a dar cuenta en el momento de la muerte del mal que hicieron a la Iglesia. Porque los carismas son absolutamente necesarios. Todos los carismas. Y si tenemos una iglesia que no tiene mucha vitalidad es porque le falta el ejercicio de muchos carismas. Por ejemplo, el de profecía. San Pablo insiste en que la profecía después de la caridad es lo más importante. Lo dice en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Porque se está apagando el carisma en muchas vidas, la Iglesia tiene menos vitalidad de la que debiera tener. Hay entonces que estimular los carismas y yo como obispo cumplo con el deber de estimularlos, a pesar de que no se me entienda a veces, porque sé que ese es mi deber como obispo, discernir si los carismas son verdaderos o no y estimular los carismas sin los cuales la Iglesia no crece. Pero hay un peligro y es el del orgullo. Hay gente que cuando recibe un carisma cree que es para su glorificación. Y por ejemplo recibe el carisma de orar en lenguas y cree que por eso ya es una persona muy santa y se va a hacer alarde de que ha recibido ese carisma. No. El carisma de lenguas, por ejemplo, no es premio a la santidad, al contrario. San Pablo dice que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. O sea que es un carisma que se recibe para crecer, por lo mismo que somos débiles. Si uno recibe ese carisma debe sentirse muy contento, pero pensar con toda humildad: yo soy muy pobre, yo estoy muy bajito en la vida espiritual y por eso el Señor me ha dado este carisma para que crezca. De modo que no es señal de santidad, sino es un regalo del Señor para que podamos progresar en la santidad. Otra persona recibe el carisma de curaciones. Hay el peligro de que piense: yo soy muy santo, puesto que el Señor me ha dado este carisma. No. Un carisma, oigan bien, nunca es señal de santidad. La única señal de santidad es la unión con el Señor. Es el cambio de vida. Es el amor al Señor y a los hermanos. El carisma puede encontrarse en una persona que esté en pecado. No se extrañen de esto. Judas, ustedes saben que era un avaro y que terminó entregando a su Señor por plata. Hizo milagros. Él curó enfermos. Cuando él fue enviado con los otros, recibió ese poder de sanar enfermos. Ustedes recuerdan que Caifás, cuando estaba empeñado en la perdición de Jesús, profetizó. Lo dice el Evangelio. Una persona puede ejercer un carisma estando en pecado, porque el carisma no es señal de santidad, sino una aptitud, una capacidad que da el Señor para beneficio de los demás. De modo que no hay que pensar que si yo recibo el carisma de curaciones es porque sea santo, ni mucho menos. Ese carisma me lo da el Señor no como premio a santidad, sino como regalo para la comunidad, para que al orar por la comunidad ella reciba el beneficio de la sanación interior, que es lo más importante, o de la sanación física, si el Señor quiere hacerlo. Que recibo el carisma de profecía tan importante, ojalá lo pidiéramos más en la iglesia, y el Señor me emplea como profeta. Esa no es señal de santidad. El Señor puede profetizar a través de una burra, ya lo hizo con la burra de Balaam. El Señor puede pasar su mensaje a través de cualquier persona, de modo que no es señal de santidad. Esto quiero acentuarlo para que los carismas, cuando aparezcan, no vayan a convertirse en peligro de orgullo. Que los descubramos con gratitud y consuelo, como dice el concilio,
y después los dediquemos a servir al Señor en los hermanos con alegría y con generosidad. Con generosidad, ¿por qué? Porque muchas veces el ejercicio de un carisma exige mucho renunciamiento. A veces uno está fatigado y viene una persona y viene otra y uno tiene que atenderla. A veces uno quisiera hacer algo distinto y sin embargo lo buscan las personas, hay que atenderlas. Ese servicio se vuelve a veces muy duro. Ya vemos en el Evangelio cómo a veces el Señor no tenía ni tiempo para comer, porque lo estaban buscando las multitudes porque tenía el carisma de curar. Nadie lo ha tenido como Él. Y por eso la gente acudía a Él en tanta multitud. Eso era duro para Él. Él no sentía orgullo con eso. Él sabía que todo era para la gloria del Padre, que lo que estaba era ofreciendo algo que verdaderamente le costaba. ¿Cuántas veces Él necesitaba descansar y no podía? Porque tenía que dedicar estos carismas que había recibido para beneficio de sus hermanos. Todos tenemos la tentación del orgullo, tengamos esto muy presente. Y cuando menos lo pensemos, nos va a acechar la tentación del orgullo en el servicio del Señor. Sentir esa tentación no es pecado. Sentir no es consentir en ningún campo. Únicamente hay pecado cuando uno consiente la tentación. Si yo me doy cuenta de ese sentimiento de orgullo y lo rechazo inmediatamente y le digo al Señor, la gloria para ti, no para mí, esa tentación se convierte en fuente de mérito, óiganlo bien. Y yo, después de rechazar esa tentación, quedo más santo que antes. Si me dejo llevar de ella y me lleno de vanagloria y estoy buscando aplausos, entonces falto contra la humildad. Por eso nosotros debemos revisar con frecuencia nuestro apostolado. Después de un trabajo, al dirigir un grupo de oración, al ejercer un ministerio de sanación de enfermos, de oración, de exhortación, de lo que sea, revisar nuestro apostolado con el Señor, frente al Señor, y preguntarnos delante de Él qué sentimientos nos han animado, qué móviles hemos tenido durante ese apostolado, para purificar nuestra intención, para quitar la paja del trigo, para limpiar las manchas que hayan podido adherirse a nuestro apostolado, para reparar si hemos caído con actos de amor al Señor y para decirle, siervos inútiles somos, queremos buscar únicamente tu gloria. No se preocupen por las tentaciones de orgullo que nunca nos van a faltar. San Francisco de Sales, que era muy gráfico, decía que el orgullo iba a morir un cuarto de hora después de nosotros. ¿Qué quería decir con eso? Una verdad muy grande, que hasta la muerte vamos a tener tentaciones de orgullo. Pero no olviden que la tentación no es pecado, que uno puede valerse de la tentación para conseguir méritos, como cuando rechaza una tentación contra la castidad, cuando rechaza una tentación de avaricia, cuando rechaza una tentación de pereza, pues queda con mérito en lugar de pecado. La tentación no es pecado. Recuerden que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, se sometió a la tentación de gula, a la tentación de orgullo. El demonio quiso tentarlo y lo tentó, pero el Señor lo rechazó. La tentación no es pecado, el pecado está en consentirla. No nos preocupemos por las tentaciones de amor propio que nos sobrevengan, pero con la gracia del Señor rechacémosla para que seamos los servidores humildes
Y el Señor se complace en hacer maravillas a través de una persona humilde. Persona humilde, repito, es la que descubre las cualidades que le ha dado el Señor y las dedica con gratitud al servicio de sus hermanos, buscando únicamente la gloria del Señor. A través de esas personas obra el Señor maravillas. La palabra de Dios nos dice que el Señor resiste a los soberbios y da la gloria, la gracia a los humildes. De modo que la persona humilde se convierte en un canal maravilloso a través del cual empieza a pasar el Señor para llegar a toda clase de personas según su plan amorosísimo. En el Evangelio, sobre todo, cuando ustedes leen el Sermón de la Montaña, encuentran una frase que repite el Señor: ya recibieron su galardón. Está hablando de los fariseos, personas que oraban mucho, pero para ser vistas por los demás. Entonces dice el Señor: recibieron su galardón. Personas que daban muchas limosnas, pero para ser vistas por los otros. Y dice: ya recibieron su galardón. Personas que ayunaban mucho, pero para ser admiradas por los otros. Y dice Jesús: ya recibieron su galardón. Que Él no tenga que decir de nosotros o decirnos en el momento de la muerte: ya recibiste tu galardón. Porque esos grupos de oración que animabas era para que te admiraran. Porque esos ayunos que hacías era para que dijeran que ayunabas mucho, que eras muy mortificado. Porque esas obras que hacías eran para recibir alabanza, no buscabas mi gloria. Y dámosle al Señor hoy esa gracia de servirle con humildad, de ser siervos humildes, para que no perdamos nuestro galardón. Finalmente, que no hay tiempo de más, otra cualidad o disposición o sentimiento del servidor, y oigan, esta es la más difícil tal vez, es la fidelidad. Fidelidad. ¿Qué es lo que dice el Señor a la persona que verdaderamente va a entrar en su reino y en su gloria? Alégrate, siervo bueno y fiel. No basta la bondad, se requiere también la fidelidad. Ser bueno durante un tiempo es muy fácil, y todos hemos tenido épocas de entusiasmo. Después de un retiro, después de unos ejercicios, después de un seminario de vida en el Espíritu, después de un cursillo de cristiandad, la gente sale feliz, llena de entusiasmo. Es buena durante un tiempo, pero pasado ese tiempo empieza a decrecer el entusiasmo y la gente vuelve a hacer lo de antes o peor. Siervo bueno y fiel, o sea, la bondad con perseverancia, la entrega al Señor hasta la muerte, el servicio de tiempo completo y corazón completo. Estamos en una época en la cual la infidelidad es la nota común. La estamos viendo en todas partes. ¿Cuántos sacerdotes han sido infieles a su compromiso y han dejado el sacerdocio? ¿Cuántas religiosas han sido infieles a su compromiso y han dejado sus comunidades? ¿Cuántos esposos han sido infieles a su entrega que era para toda la vida y han dejado su hogar? Y en el apostolado, cuánta infidelidad. En la renovación ve uno cómo la gente se entusiasma y vibra de alegría, pero pasado un tiempo, por contradicciones, por dificultades, por tentaciones del demonio, dejan
esa vida nueva en la cual habían empezado a transitar y vuelven a lo de antes. El problema en este campo también es el de la fidelidad. En la carta primera a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 2, dice San Pablo: ahora bien, lo que se exige de los servidores es que sean fieles. Lo que se exige de los servidores es que sean fieles. Yo he repetido varias veces las palabras de Pío X, cuando él pidió a los cosistas belgas el martirio de la perseverancia. Aquella gente, y estamos encontrando tanta admirable, que a pesar de que la combaten y a pesar de que la critican, sigue y sigue sirviéndole al Señor en la renovación. Esa gente es la que nos sirve a todos de modelo. Afortunadamente en la renovación tenemos muchos servidores fieles. Gente que hace años entró en ella y cada día persevera con más energía, con la fuerza del Espíritu, con más entusiasmo. La critican, no le importa. La persiguen inclusive, no le importa. La calumnian, no le importa. Es la gente que siente la fuerza del Espíritu en su vida. Porque el que entra en la renovación de una manera profunda recibe ante todo la fuerza del Espíritu Santo. Recuerden lo que dijo el Señor antes de la ascensión: recibiréis el poder del Espíritu y seréis mis testigos en todas partes. Estamos viendo sacerdotes, religiosas y seglares, fieles servidores del Señor. Bendigamos al Señor por estas vidas que son admirables, que nos llenan a nosotros de aliento, que nos arrastran con su ejemplo. Gentes que pueden decir, como San Pablo, que están felices en las persecuciones y en las tribulaciones. Eso es admirable. Pero el problema de la renovación es la infidelidad de tanto servidor. Al lado de esta gente fiel están los entusiastas de unos ratos, que después por cualquier crítica, por cualquier dificultad dicen esto no vale la pena y se alejan de la renovación y se privan de la obra del Señor en ellos. Lo que se busca en los servidores es que sean fieles. San Pablo, que fue el hombre fiel, dijo hablando del Señor: sé de quién me he fiado, sé en quién he creído, sé en quién he confiado. San Pablo se daba cuenta de que Jesús nunca lo traicionaba ni nunca lo abandonaba. Y por eso él decía: ¿quién entonces podrá separarme del amor de Cristo? Si Cristo es fiel, ¿cómo voy a ser yo infiel? La infidelidad en la renovación se explica cuando las personas no están buscando a Cristo, sino están buscando cosas secundarias. Pero cuando la persona de veras se empeña por el Señor y se compromete con el Señor, entonces no la van a detener las pequeñas dificultades, sino que le dice al Señor: con tu gracia voy a perseverar y con tu gracia voy a continuar. El servicio del Señor no es fácil, tengan eso presente. Y quien se entrega a Jesús empieza a recibir críticas, a recibir ofensas. Yo gráficamente diré esto: todo el que sigue a Jesús tiene las espaldas llagadas, porque la mayor parte de los golpes vienen por detrás, sin saber muchas veces de quién. Son las espaldas llagadas, pero ningunas tan llagadas como las de Jesús. Nadie ha recibido en sus espaldas los azotes que recibió Jesús. Su discípulo no puede ser distinto
Él lo dijo muy claro, que la suerte del discípulo no puede ser distinta de la del maestro. Si él tiene las espaldas azotadas, pues las nuestras también tienen que estarlo. Pero él con su bondad va pasando su mano sobre esas espaldas, sobre esas llagas y las va sanando. Y es tan maravillosa la obra de sanación del Señor. De los primeros cristianos dicen los hechos que eran asiduos, o sea que diariamente, constantemente, asistían a 4 cosas: a la enseñanza de los apóstoles, a la celebración de la Eucaristía, a la vida comunitaria y a las oraciones. Yo quiero pedirles a ustedes como servidores que perseveren en la búsqueda y utilización de esos 4 medios para que puedan crecer en la vida espiritual y ser cada día mejores instrumentos del Señor. Lean y saboreen diariamente la palabra de Dios. No dejen pasar un día sin contacto con la palabra de Dios. Los que vivan en la ciudad y en los campos tengan siquiera el Nuevo Testamento y lean y saboreen la palabra de Dios. Asistan a la Eucaristía cuantas veces puedan. Los campesinos solamente pueden los domingos. Vayan el domingo a la Eucaristía y en semana desde sus casas miren ese sagrario lejano, piensen en el Señor que está allí y háblenle de corazón a corazón, que para el Señor no hay distancias. El párroco de Ars decía que él había puesto un teléfono inalámbrico entre su cama y el confesonario y el sagrario. Sabía que no podía estar cerca del sagrario siempre, pero él desde el lugar en donde estaba se comunicaba con el Señor. Eso es lo que él llamaba teléfono inalámbrico. Hablarle al Señor desde cualquier lugar. Uno puede, yo recuerdo cuando era seminarista, pasaba mis vacaciones en una finca cerca de Sevilla. Yo me iba a un alto, a un morrito que había, y desde allí miraba la torre de la iglesia de Ansá, que estaba como a 30 o 40 kilómetros. Allí me ponía yo a hacer mi adoración al Santísimo. Para él no hay distancias, y yo pasaba mi rato de oración allí, a pesar de que estaba a 40 kilómetros de distancia del sagrario. Uno puede en cualquier parte vivir su vida eucarística, su vida de conversación con el Señor. Los que tenemos la dicha, claro está, de participar diariamente en la Eucaristía, pues somos afortunados y debemos dar muchas gracias por este beneficio. Luego trabajar en la construcción de comunidades. Aquí no se trata de hacer cosas artificiales raras, sino que haya cada día más unión entre las personas, entre las religiosas de una casa, entre los esposos y los hijos, entre las personas que forman un grupo de oración, entre las personas que tienen determinado ministerio, que vaya habiendo comunión, que quiere decir común unión. Recuerden que esta es la obra del Espíritu Santo, que el único que hace comunidad es el Espíritu Santo, que el único que une personas es el Espíritu Santo. Y finalmente, perseverancia en las oraciones, en plural. La renovación despierta cuando es verdadera en cada persona un gran deseo de orar. Y nosotros estamos viendo, sobre todo en los seglares, el amor de estas personas por la oración. Pasan vigilias en oración, horas y horas en oración, salvan muchos ratos para la oración, nos están dando un gran ejemplo. Es que toda persona que se llena del Espíritu del Señor empieza a amar la oración en todas las formas. La oración litúrgica, la oración compartida en los grupos y la oración personal, que es la más importante de todas.
Van entonces ahora, en este ratico que sigue, a reflexionar sobre esas otras dos disposiciones o cualidades de los servidores, la humildad y la fidelidad. Y van a pedir al Señor la gracia de ser servidores humildes y servidores fieles, para poder oír en el momento de la muerte esas palabras: alégrate, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor.